estaremos desarrollando el TIPAS correspondiente al ejercicio 4 de la tarea 2, correspondiente al teorema de Bayes. Entonces vamos a estar revisando muy bien de dónde viene este teorema, cómo aplicarlo a la solución de ejercicios y pues ver su relevancia en lo que corresponde a la teoría de la probabilidad. Entonces, pues la idea es que estemos muy pendientes, que seamos muy participativos y que podamos desarrollar los ejercicios pues, que propongo acá y con base en estos podamos solucionar los ejercicios de la guía. Bueno, entonces inicialmente el teorema de Bayes surge porque en 1763 se publicó un artículo llamado An Easy Toward Solving a Problem in the Doctrine of Changes, traducido, un ensayo hacia la solución de problemas de las disciplinas del azar. Este artículo fue escrito por el reverendo Thomas Bayes, quien vivió entre 1701 y 1761. eh, y pues en este artículo, Bayes, el autor, presentó una sencilla demostración de la teoría de la probabilidad, cuyas consecuencias no se podían prever. ¿Qué pasó? Pues entonces, él desarrolló este artículo con su teoría, el teorema de Bayes, pero no se le dio gran relevancia en su época. Fue años atrás, a partir de las diferentes aplicaciones que surgen con la probabilidad y la estadística, que se le empieza a dar un valor bastante significativo a lo que corresponde a esta teoría. Con esta demostración, Bayes estableció los principios de la estadística bayesiana, la cual después cayó en el olvido, como les mencioné, y fue marginada por muchos años hasta su resurgimiento y utilización para resolver todo tipo de problemas, desde la interpretación de mensajes en la Segunda Guerra Mundial hasta la actual decodificación del material genético. Entonces, el teorema de Bayes es uno de los elementos de la estadística descriptiva y de la probabilidad más importantes que tenemos en la actualidad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como futuros profesionales manejemos algunos conceptos importantes de este teorema. La publicación del artículo de Bayes a sus 250 años, que 250 años se publicó, nos da un ejemplo contundente de cómo una idea simple, pero auténtica y fundamentalmente diferente, puede ser seminal y cimentar el desarrollo de toda una disciplina y escuela de pensamiento como lo de la estadística bayesiana moderna. Sin duda, es uno de los artículos fundamentales de la estadística. Entonces, este artículo, como les digo, nos permite mirar aplicaciones en absolutamente casi todas las áreas del conocimiento y es muy aplicado a la vida cotidiana, a la realidad. Entonces, vamos a ver diferentes ejemplos, pero sobre todo a comprender esa fórmula que a veces nos da un poco de miedo, pero en realidad es bastante sencilla de utilizar. Bueno, el teorema de Bayes habla un poco sobre la probabilidad condicional. Nosotros sabemos que la probabilidad de A dado B no es lo mismo que decir la probabilidad de B dado A. Un ejemplo de ello es mirar la probabilidad de eh, sacar una balota roja, dado que yo seleccioné una urna, pero otra cosa es seleccionar una urna, dado que yo saqué una balota roja. Esto lo vamos a entender un poco más adelante. Pero entonces tenemos que identificar que la probabilidad de A dado B es diferente a la probabilidad de B dado A. Son elementos distintos. Usualmente en la probabilidad simple, por así decirlo, se utiliza mucho la probabilidad de A dado B, la probabilidad condicional normalita, pero lo que nos permite conocer el teorema de Bayes es su contrario, la probabilidad de B dado A. Entonces, la regla de Laplace también se llama la regla de la probabilidad inversa, pues establece la relación entre estas dos probabilidades. La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A. Entonces, como les digo, la fórmula de pronto no nos va a quedar muy clara al principio, pero poco a poco con los ejercicios vamos a entender todavía mucho más. Entonces, se dice que la probabilidad de B, que es la que tenemos acá en esta parte, se conoce como la probabilidad a priori, mientras que la probabilidad de B dado A se conoce como la probabilidad a posteriori. Acá hay una relación causa-efecto. Se trata de determinar la probabilidad de la causa cuando se ha producido cierto efecto. Entonces, la regla de Bayes nos permite analizar eso. Si yo ya sé que ocurrió algo, ¿cuál pudo haber sido su posible causa? Por eso se conoce como la probabilidad inversa. Si ya pasó algo, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido por algún efecto anterior? Bueno, y esta ecuación nosotros la podemos también representar a partir de un diagrama de probabilidades, un diagrama de árbol de probabilidades como el que tenemos en pantalla.
Estos árboles de probabilidades nos permiten analizar los problemas de forma mucho más sencilla y también podemos encontrar las relaciones que hay con la fórmula también de manera muy simple. Entonces, tenemos que la probabilidad de A1, A2, A i hasta AN son diferentes eventos aleatorios a partir de los cuales pueden suceder diferentes elementos. En este caso puede pasar A o puede pasar no, perdón, puede pasar B o puede pasar no B. Si yo quiero analizar alguna probabilidad en particular, por ejemplo, la probabilidad de A y dado B, entonces yo debo utilizar esta fórmula. Entonces quedaría la probabilidad de AI, que es la que tenemos acá, por la probabilidad de B dado AI, dividido entre la probabilidad de A, que se calcula utilizando el teorema de la probabilidad total, que es analizar cada uno de los posibles resultados multiplicados por la probabilidad de que esto vaya a ocurrir. Es decir, A1 por la probabilidad de B dado A1 más A2 por la probabilidad de B dado A2 y así sucesivamente hasta a n por la probabilidad de b dado a n. Entonces, como les digo, esto es un poco complejo de entender al principio. Sé que para algunos estaré hablando chino, pero con los ejemplos vamos a entender mucho más, puesto que la fórmula se ve un poco compleja, pero en realidad utilizarlo es muy, muy sencillo. Entonces acá tenemos una persona bastante sorprendida porque esa fórmula es compleja de ver la primera vez, pero ya cuando empezamos a utilizarla nos vamos a dar cuenta que es muy, muy fácil. Para entenderla, entonces vamos a mirar un ejemplo. Para esto vamos a analizar los elementos importantes, los datos. A partir de eso interpretamos cada uno de los resultados. Listo. No sé si alguno me quiera ayudar a leer el ejercicio y ahí vamos analizando esos elementos importantes. Perdón, que acá me fui. Listo. Un voluntario por ahí que nos ayude a leer. Buenos días, tutor. Buenos Yo días. le ayudo. Listo. Bueno, dice, tenemos tres urnas U sub 1 con 5 bolas rojas y 3 azules. U sub 2 con 3 bolas rojas y 2 azules. Y U sub 3 con 2 bolas rojas y 4 azules. Escogemos una urna al azar y traemos una bola. Si la bola ha sido azul, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido extraída de la urna U sub 2? Listo. Entonces vamos a empezar a entender lo que nos están preguntando, los datos que nos dan, y a partir de eso entendemos el ejercicio. Nos dicen tenemos tres urnas distintas. La urna uno va a tener 5 bolas rojas, ¿cierto? Ay, ¿qué pasó? Creo que me está fallando un poco el lapicito. Bueno, tenemos tres urnas, la uno tiene 5 bolas rojas, 3 azules, entonces ya tenemos una caja en donde tenemos diferentes bolas, en total vamos a tener 8 bolas, de las cuales 5 van a ser rojas, 3 van a ser azules. Otra urna, la urna 2 va a tener 5 bolas en total, 3 rojas y 2 azules, y una tercera urna que va a tener 2 bolas rojas y 2 bolas azules para un total de 6 bolas en total. Vamos a escoger una urna al azar, es decir, una de esas cajitas, y vamos a extraer una bola. Entonces, acá es donde empieza la parte de la probabilidad inversa. Si nosotros estuviéramos usando una probabilidad normalita, común y corriente, pues en principio nosotros nos preguntarían si yo selecciono una urna al azar, ¿cuál es la probabilidad de sacar la bola azul? Pero acá como estamos viendo el teorema de Bayes, que es el de probabilidad inversa, nos dicen que ya pasó algo. Es decir, acá nos dicen, extraigo una bola y la bola que yo saqué es azul. Eso es lo que me están mencionando ahí. Entonces, a partir de este pequeño enunciado, yo ya puedo inferir que la solución va a ser con la regla de Bayes, ¿listo? Porque me dicen que ya ocurrió algo, yo ya saqué una bola y esa bola fue azul. Ahora me preguntan sobre la causa. Si yo ya saqué el azul, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido extraída de la urna 2? ¿Listo? Esta urna 2, entonces, me están preguntando, si yo ya saqué la bola azul, ¿cuál es la probabilidad de que esa bola haya salido de la urna 2? Es decir, que su eh, causa haya sido que yo saqué una bola de esta urna. ¿Listo? Entonces, una vez comprendido el problema, vamos a empezar a construir un diagrama de árbol que me permita analizar este problema de forma mucho más sencilla, pero antes vamos a definir los eventos. El primer evento va a ser sacar R, sacar una bola roja, el evento A, sacar una bola azul, y vamos a, como les decía, realizar el diagrama de árbol
partir de que yo saque bola roja, bola azul, para cada una de esas tres urnas que me mencionaba. Como tal, lo que a mí me están pidiendo es la probabilidad de U2 dado A, es decir, la probabilidad de haber sacado la urna 2 dado que yo saqué una bola azul. Bueno, y acá tenemos este árbol de probabilidad. Vamos a interpretar de dónde sale cada uno de estos elementos. Entonces, yo tengo tres urnas, la urna 1, la urna 2 y la urna 3. Como son tres urnas en total, la probabilidad de seleccionar cada una de esas urnas va a ser un tercio. ¿De dónde sale este un tercio? De la regla de Laplace, el número de casos a favor sobre el total de casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de sacar la urna 1? Pues solamente hay una urna 1 sobre las tres urnas diferentes, es decir, un tercio. Lo mismo pasa con la urna 2, lo mismo pasa con la urna 3. Y ahora si analizamos los colores de las bolas, entonces en la urna 1 yo tengo 5 bolas rojas de las 8 y tengo 3 bolas azules de las 8. Por eso es que da 5 octavos y 3 octavos. Para la urna 2, que hay 5 bolas, 3 de ellas son rojas y 2 de ellas son azules. Y para la urna 3, que hay 6 bolas en total, 2 van a ser azules, perdón, 2 van a ser rojas y 4 van a ser azules. ¿Listo? De esa manera podemos construir nuestro diagrama de árbol de probabilidades y con él vamos a obtener la solución mucho más fácilmente. Ahora, me están preguntando si la bola ha sido azul, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido extraída de la urna 2? Entonces, me están preguntando cuál es la probabilidad de que si yo saque azul, azul o azul, la urna que yo haya obtenido haya sido la urna 2, es decir, me tengo que devolver. Para hacerlo, pues voy a utilizar esta fórmula que me mencionan acá abajo, que es la fórmula de la regla del teorema de Bayes. Entonces, vamos a analizar cómo transformamos esta ecuación según lo que a mí me están pidiendo en el ejercicio. Entonces, vamos a empezar a transformar. Nos dicen, la probabilidad de A1 dado B para nosotros va a ser la probabilidad de la urna 2, dado que yo saqué azul, va a ser igual a la probabilidad de A1. Véanse que esto de acá es lo mismo que está acá al principio. Entonces, este U2 yo lo coloco acá y luego coloco B A1, es decir, invierto el orden de lo que tengo acá. Invierto el orden, me va a quedar la probabilidad de A dado U2. Y abajo, entonces, como les decía anteriormente, hacemos la probabilidad total. Es decir, la probabilidad de sacar la urna 1 por la probabilidad de sacar azul, dado que obtuve la urna 1, más la probabilidad de la urna 2 por la probabilidad de sacar azul de la urna 2, más la urna 3 por la probabilidad de sacar azul de la urna 3. ¿Y por qué azul en cada una de ellas? Pues porque a mí me interesa saber la probabilidad de azul. El ejercicio está en torno a las balotadas o a las bolas azules. Si hubiera sido las bolas rojas, pues entonces ahí ya lo tenemos en cuenta de esa manera. Bueno, como ya listamos nuestra ecuación, ahora sí ya solamente tenemos que coger nuestro diagrama de árbol y empezar a traducir y a colocar cada uno de los valores que me están pidiendo en estas probabilidades. Entonces miremos lo siguiente. Acá tenemos la ecuación que acabamos de obtener y acá tenemos el diagrama de árbol que ya habíamos realizado. Entonces miremos, probabilidad de la urna 2. ¿Dónde lo puedo encontrar? Urna 2, probabilidad es este. Entonces coloco un tercio por la probabilidad de sacar azul dado la urna 2. Entonces yo miro, azul de la urna 2 es 2/5. Entonces por eso acá coloco este 2/5. Dividido entre la probabilidad de obtener la urna 1, que la urna 1 tenemos un tercio, que es este un tercio de acá, por la probabilidad de obtener azul dado la urna 1. Entonces yo miro acá en la urna 1, azul está acá, y esa probabilidad es de 3 octavos. Por eso aparece acá este 3 octavos. Más la probabilidad de la urna 2, que ya dijimos que era un tercio, por la probabilidad de sacar azul de la urna 2, que ya dijimos también que era 2/5, que es este valor, más la misma cuenta con la tercera urna. Es decir, la probabilidad de obtener la urna 3, que sería un tercio, multiplicado por, entonces yo miro en la urna 3, tengo rojo, tengo azul, a mí me sirve el azul, esa probabilidad es de 4/6, que es el valor que tengo acá. Una vez ya colocados todos mis valores, ahí ya lo único que tenemos que hacer son las cuentas. Entonces, como son fraccionarios, usamos las operaciones de fraccionarios. Recuerden que la multiplicación va derecho. Entonces, 2 por 1, 2.
3 por 5, 15, que es el valor que obtengo acá. En cada una de las fracciones de las partes del denominador, lo que tenemos abajo hago lo mismo. Entonces, 3 por 1, 3, 3 por 8, 24, 3 por 1, 2, 3 por 5, 15, y 1 por 4, 4, y 3 por 6, 18. De ahí salen todos estos valores que yo tengo abajo. Y lo que me queda hacer es sumarlo. Entonces yo sumo esas fracciones, ahí ustedes tienen diferentes formas para hacerlo, puede ser manual, usando una calculadora, usando la misma GeoGebra, pueden hacer todas esas sumas. En total, esa suma de la parte de abajo me da este número, 173 sobre 360. Y ya para finalizar, tiene dos opciones, o mete todo esto en GeoGebra o en la calculadora, o hacemos extremos y medios. Me va a quedar 2 por, voy a cambiar de lápiz a ver si escribo más bonito. Sería 2 por 360 dividido entre 15 por 173. ¿Alguien me ayuda a hacer esas multiplicaciones? ¿Cuánto daría 2 por 360? 720. 720, muy bien, dividido entre 15 por 173. Queda 2595. ¿Listo? Si yo simplifico estos valores, voy a obtener el resultado que tengo acá en rojo. Pero si usted no quiere simplificar, puede dejar el resultado o mejor aún, hacer la división. Entonces, 720 dividido entre 2595, eso le da un total de 0.27. 0,27. Muy bien. Quiere decir que hay un 27% de probabilidad de que si yo selecciono una bola y esa bola es azul, hay un 27% de probabilidad de que esa bola haya venido de la urna 2. ¿Listo? Entonces, como les digo, la fórmula da un poquito de miedo porque es muy larga, pero en realidad es bastante sencillo. Si nos apoyamos del diagrama de árbol, va a ser muchísimo más fácil y ya solamente es hacer las cuentas. No sé si hay alguna duda hasta ahí, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Tutor, sí, pues es referente a los ejercicios. No sé si los podamos abordar de una vez o va a hacer otra explicación. No, recuerden que acá se hace una explicación de la temática, hacemos ejemplos diferentes, pero como tal ustedes deben solucionar los ejercicios. Yo no voy a solucionar los ejercicios de la guía, ¿listo? Ah, Yo no, doy no, herramientas para que ustedes los puedan solucionar. es que digamos en el ejercicio que yo tengo del teorema de Bayes me salen dos diagramas de árbol, pero yo veo que usted solo está trabajando con uno. Listo, ya vamos a ver otro ejercicio en donde no usamos diagrama de árbol, sino usamos una tabla de contingencia que también va a ser una alternativa para solucionarlo si de pronto no queremos hacerlo con diagrama de árbol o se nos complica un poco. Bueno, Profesor, una pregunta. sí, señor. Es que en cuanto a plantear el ejercicio, pues yo creo que eso es como lo más difícil porque pues para uno Ujú. identificar dónde es la urna 1 y dónde va la balota azul y así sucesivamente, porque pues para lo de procedimiento pues uno lo hace, pero uy, no, esa interpretación a mí me ha dado muy duro, profesor. De acuerdo, sí, señor, eso es pura comprensión lector. La cuestión es, vean lo que yo hice cuando teníamos el ejercicio, ir seleccionando los elementos importantes. Vean, me dicen que hay tres urnas. ¿Cuáles son? La urna uno, la urna 2, la urna 3. Y a partir, yo sé que lo más grande que es las urnas, porque las bolas están dentro de las urnas. Entonces, por eso es que ubico de primero las tres urnas, la urna uno, la urna 2 y la urna 3. Y a partir de eso yo miro, bueno, en la urna uno hay dos tipos diferentes de bolas. ¿Qué bolas hay? Hay una bola roja, hay una bola azul. Lo mismo pasa con la urna 2. Hay una bola roja, hay una bola azul. Y lo mismo pasa con las otras, roja y azul. Y ya solamente es cuestión de empezar a ubicar los números. Entonces, como yo tengo tres urnas, la probabilidad de cada una de estas urnas va a ser de un tercio. Entonces, un tercio, un tercio y un tercio. Y ahora si yo miro la probabilidad de rojas de la urna uno, de la urna 2 y así sucesivamente, el ejercicio como tal está dando el contexto. ¿Ve? Usted tiene 5 bolas rojas, ¿de cuántas? Entonces 5 más 3, 8. Por eso acá iba 5 octavos. Entonces, mi consejo es, léanlo muy bien, léanlo despacio, subrayen lo importante. ¿Listo? Si les tocó rayar, volver a escribir, no importa. Pero sí, a veces nos cuesta un poco esa interpretación, pero todo es cuestión de práctica. Si usted de pronto
primer ejercicio le quedó grande, lo intento otra vez y ya le va a quedar mejor, y así sucesivamente hasta que pues lo pueda desarrollar de una buena manera. Esto sí es cuestión de saber interpretar muy bien lo que nos dicen, y eso pasa mucho en los ejercicios aplicados en matemáticas y en este caso pues en probabilidad, que no estamos acostumbrados a combinar ese lenguaje natural que nosotros usamos con un lenguaje ya matemático. Entonces acá tenemos que hacer ese ejercicio de empezar como a traducir. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, yo lo puedo ubicar de esta manera en un diagrama. ¿Listo? Entonces eso sí es de mucha paciencia, de práctica, y de ir subrayando e identificando los elementos importantes. Bueno, no sé si haya alguna otra duda o continuamos con otro ejemplo. Profe, sí, es que pues ahí con esa, a mí me ha dado duro interpretar ese ejercicio porque pues esa es la parte futbolística lo que hay, entonces la población es grande, es como por decir, hubieran otras urnas y que estas urnas no van y entonces haga la cuenta de las otras dos y uno no, al final de cuentas no sabe por cuál camino hacer, entonces eso es difícil, eso me ha dado durito a mí. Sí, señor. Bueno, pues ahí la idea es que lo intente, trate de hacerlo, vaya subiendo sus avances en el foro y pues los tutores lo vamos orientando ahí específicamente en qué cosas tiene mal, porque si pues nos ponemos a ver su caso particular, de pronto nos quedamos ahí, pero ya, digamos acá sean unas herramientas generales para que usted lo intente y a partir de lo que usted publique en el foro, ya nosotros podemos hacer un seguimiento más personalizado para decir, vea, esto le está interpretando mal, acá tomó mal este valor y así poder tener una realimentación más asertiva, ¿vale? Bueno, Bueno, gracias, profe. Es que, listo. en los de la guía también es difícil lo que dice el compañero, la interpretación, porque, pues la verdad no es que sea muy claro en el punto 4 lo que haya que hacer o cómo colocar en el diagrama de árbol, porque nos exige un diagrama de árbol. Entonces, Ujú. digamos que mi pregunta orientada era hacia esa parte, porque si usted nos indica otra forma de solucionarlo, listo, sí, está bien, pero la guía nos solicita es un diagrama de árbol. De acuerdo, pero ya vamos a ver cómo yo puedo convertir, digamos, vamos a ver uno con tablas de contingencia para entender las tablas fácil y vamos a ver al final un ejemplo de cómo yo puedo pasar de la tabla de contingencia al diagrama de árbol, que también puede ayudarnos mucho para eso. Bueno, entonces yo creo que continuemos con otro ejemplo y ya ahí vamos solucionando. Bueno, ¿alguien me quiere ayudar a leer este ejemplo, por favor? Sí, profesor. En una clase de 100 personas, el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas, el 10% tienen carro. De los varones, el 20% tiene carro. ¿Qué porcentaje de personas con carro hay en total? Listo. Entonces vean que este problema, hasta el momento como está presentado, no es un problema de para la... Profe, se le fue el sonido. ¿Ahí me escuchan? Lo escuchamos, pero muy bajitico el sonido. Ya, ahora sí. No, no se escucha, profe. Ahí me confirman. ¿Ahí me escuchan? Creo que ahí sí me pueden escuchar. Ya me quité los audífonos. No, se Sí, escucha muy bajito. se escucha bajito, profe. No sé qué pasará. Será cuestión de pronto que le suban un poco a sus audífonos, porque ahí tengo mi micrófono como lo tenía ahorita. Bueno, entonces vamos a mirar este ejercicio, vamos a ubicarlo en esta tabla de contingencia para ver lo que nos están dando. Hay una información importante, es que tenemos hombres y mujeres y personas que tienen carro y personas que no tienen carro. ¿Listo para eso? Entonces construimos la tabla de contingencia. Tenemos acá hombres, tenemos mujeres, tenemos carro y tenemos no carro.
Entonces vamos a analizar la información. Nos dicen en total hay 100 personas, por lo tanto acá yo pongo total, y acá en total voy a tener estas 100 personas. Me dicen, el 70% de los alumnos son mujeres. ¿Cuánto será el 70% de 100? Pues 70. Por eso es que el total de las mujeres va a ser 70. Y de esas 70, el 10% tienen cargo. Entonces, el 10% de 70, ¿cuánto será? 7. Entonces, por eso acá hago la multiplicación. 0.10, que corresponde al 10%, por 70, que son las 70 mujeres, me da un total de 7. Es decir, que hay 70 mujeres con cargo. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿cuántas mujeres no tendrán cargo? El 30, profe. ¿Cuántas? Ah, No, eh, el 90% de las mujeres, porque si el 10 tiene, el 90 no tiene. ¿Listo? Y si yo acá sé que 7 tienen carro y en total tengo 70, ¿cuántas no van a tener carro? 63. 63 exactamente. Listo. Ahora me dicen, de los varones, el 20% tienen carro. Entonces, de los varones, ¿cuántos varones me quedan en total? ¿Cuántos hombres van a haber? Pues si yo tengo 100 y hay 70 mujeres, en total yo voy a tener 30 hombres. Y me están diciendo ahora, el 20% de esos hombres tienen carro. Entonces, como este 30 lo multiplico por 0,2 o por 0,20, que es el 20%, y eso me da un total de 6. Quiere decir que hay 6 hombres que tienen carro. ¿Y cuántos no tienen carro? 24. 24, perfecto. ¿Listo? Y a partir de esto yo ya puedo analizar los totales. Entonces, me quedaría 6 más 7, acá va a haber 13 personas que tienen carro, mientras, ¿cuántos no tienen carro? 87. 87. Exactamente, sería 24 más 63, que nos da un total de 87 personas, 87, que no tienen carro. Bueno, entonces con base en esta información, acá tenemos la tablita totalmente llena y recordemos la pregunta. ¿Cuál era la pregunta que nos estaban haciendo? ¿Qué porcentaje de personas con carro hay en total? Entonces ahí me están hablando de una probabilidad total. ¿Cuántos tienen carro? Para hacerlo, entonces la probabilidad de tener carro va a ser igual a la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de tener carro dado que es mujer, más la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de tener carro dado que es hombre. ¿Listo? Entonces, probabilidad de ser mujer, nosotros sabemos que es 0,7 porque es el 70%, multiplicado por la probabilidad de tener carro dado que es mujer, ya dijimos por el ejercicio que este 7 corresponde a un 10%, entonces por 0,1. Más la probabilidad de ser hombre, como tenemos 30 hombres, 30 es el 30% de 100, que es el que tenemos acá, por la probabilidad de ser hombre, perdón, de tener carro dado que es hombre, que el ejercicio nos decía como tal que era un 20%, que es este valor de 6. Y eso nos da 0,2. Al hacer las multiplicaciones, entonces 0,7 por 0,1, ¿cuánto nos da? Este pedacito de acá nos da 0,07 más esta multiplicación que es 0,3 por 0,2 nos da 0,06. Y al sumar estos dos nos da 0,13. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que el 13% de las personas que están en ese grupo tienen carro. El 13%. ¿Cómo lo hicimos? Usando esta fórmula, que esta fórmula equivale a la probabilidad total. Probabilidad total. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, yo sé que son muy observadores, esta probabilidad total es el denominador del teorema de Bayes, es decir, la parte que ponemos debajo en nuestra fracción. Entonces vamos a ver cómo contextualizamos este mismo problema con teorema de Bayes. Me dice, ahora se elige un alumno al azar y este tiene carro. Entonces vamos a escoger a alguien y sabemos que ese alguien tiene carro. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona sea un hombre? Entonces vean que acá ya tenemos una regla de Bayes, un teorema de Bayes, porque me están hablando de que pasó algo, que yo escogí si tiene carro, y cuál
puede ser la causa o cuál puede ser lo previo, lo a priori y lo a posteriori. Entonces, tiene carro y yo me tengo que devolver para mirar la probabilidad de que sea hombre. Para hacerlo, entonces, utilizamos la fórmula del teorema de Bayes, que es esta que tenemos acá en la pantalla. La probabilidad de que sea hombre, dado que tiene carro, va a ser igual a la probabilidad de tener carro, dado que es hombre, por la probabilidad de ser hombre, dividido entre la probabilidad de tener carro. Recordemos que esto de acá nosotros lo acabamos de hallar y nos dio 0,13. Bueno, entonces vamos a reemplazar estos valores en esos valores en la fórmula para ver cómo nos queda. Entonces, la probabilidad de ser hombre dado que tiene carro va a ser igual a la probabilidad de tener carro dado que es hombre. Sabemos que hay 6 hombres que tienen carro. 6 de los 30 hombres tienen carro. Por la probabilidad de ser hombre, sabemos que hay 30 hombres en el grupo de 100 personas. Dividido entre la probabilidad de tener carro, que ya lo hicimos anteriormente, que nos dio 0,13, que es lo mismo que decir 13 entre 100. Hacemos las divisiones, 6 dividido 30 nos da 0,2, 30 dividido 100 nos da 0,3 y anteriormente el resultado nos había dado 0,13. Hacemos la multiplicación, 0,2 por 0,3 nos da 0,06, dividido entre 0,13 nos da un total de 0,46. Y vean entonces que a partir de esta tabla de contingencia podemos ubicar también de manera muy sencilla este teorema de Bayes. Solamente es cuestión de organizar la información e interpretarla, que es lo que estábamos hablando ahorita. Bueno, antes de continuar con ver cómo paso de una tabla de contingencia a un diagrama de árbol, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Los escucho. ¿Todo bien? Pues, profe, sí, un poco, pues la parte de la interpretación es lo de siempre, lo de uno, pero sí, hay falta sino de practicar, como dice usted, y ir resolviendo. De acuerdo. Y vean que esta tabla de contingencia a veces es más fácil de utilizar que el diagrama de árbol, pero depende mucho, pues, usted cómo lo quiera ver y el tipo de ejercicio. Entonces, este estaba supremamente fácil de hacer con nuestro tabla de contingencia. Vamos a hacer el ejercicio acá rápidamente de cómo yo puedo pasar esta información que está en la tabla de contingencia. Vamos a devolvernos por acá. Acá voy a borrar esto y vamos a hacer de una vez el ejercicio con esto mismo que quedó más o menos claro para ver cómo pasamos de esta tabla de contingencia a nuestro diagrama de árbol. ¿Les parece? Sí, sí, señor, muy bueno porque ya tiene dos formas uno para interpretar. ¿No? Listo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Analicemos qué es lo más grande. ¿Lo más grande es tener carro o lo más grande es ser hombre o mujer? Entonces, Ser acá lo hombre o más mujer. grande va a ser hombre-mujer, exactamente. Porque el hombre puede tener carro o no tener carro y la mujer puede tener carro y no tener carro. En cambio, el carro no puede ser hombre o puede ser mujer. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, lo más grande va a ser hombre o ser mujer. Listo. Pero entonces acá vamos a analizar cuál es la probabilidad. Bueno, primero organicémoslo y con las letras y luego ya le metemos los números. Si usted tiene hombre, tiene la probabilidad de tener carro y tiene la probabilidad de no tener carro. Si usted tiene mujer, tiene la probabilidad de tener carro y la probabilidad de no tener carro. Listo. Y ahí ya quedó nuestro diagrama con letras únicamente. Entonces ahora vamos a meterle los números. ¿Cuál es la probabilidad de ser hombre? Entonces yo tengo 30 entre 100. Entonces voy a escribir eso acá. 30 entre 100. Si usted quiere hacer la simplificación, eso le va a quedar 0,3 o un 30%. ¿Qué pasó? 0,3. Listo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ser mujer? Es 70 entre 100. 70 entre 100, que eso equivale a un 0,7. Bueno, ahora vamos a mirar de los hombres cuál es la probabilidad de tener carro. Entonces, ¿qué número pondría ahí?
24. Seis. De los hombres tener carro. Entonces, de los hombres hay 6 con carro de los 30 posibles. ¿Cómo nos quedaría? 6 dividido entre 30. ¿Y esto cuánto nos da para colocarlo así en decimal como lo tenemos todo? Esto nos da 0.2. ¿Listo? Y ahora si miramos no tener carro, pues ¿cuál va a ser? Sería 24 sobre 30, porque son 24 los hombres que no tienen carro de los 30 totales. Y si hacemos la división, ¿cuánto nos da? 0.8, lo que falta para que sea 0.8. También lo hubiéramos podido sacar de acá, ¿cierto? Que yo sé que la suma de las probabilidades tiene que darme 1. Entonces, a 1 le quito 0.2, me da el 0.8 que tengo acá abajo. Y ahora hagamos lo mismo, pero para las mujeres. Ay, ¿qué pasó? Me volví. Listo. Acá tratemos de agrandarlo, a ver si me dejan. Bueno. Hagamos lo mismo para las mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y que tenga carro? Para ubicarlo acá. 7 sobre 70. 7 sobre 70, que al hacer la división, eso me va a quedar 0.1, ¿cierto? Y la probabilidad de no tener carro pues va a ser 63 sobre 70, que esto va a ser un total de 0,9. Y ya con todos estos valores que nosotros tenemos acá, podemos encontrar nuestro teorema de Bayes. Entonces vean que a partir de la tabla de contingencia, yo puedo también encontrar un diagrama de árbol. Entonces, no es que si yo sé hacer tabla de contingencia no pueda hacer diagrama de árbol, no. Si lo interpreta más fácil desde la tabla de contingencia, lo hace de esta manera y luego lo pasa al diagrama de árbol. Esto depende todo, pues, como usted logre interpretar bien ese ejercicio. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. Profe, una pregunta, ¿será que Sí, nosotros no señor. podemos leerle el ejercicio, solamente leer y como que interpretar como o sea, como lo que usted decía, lo grande y lo pequeño y esas cosas como para uno Listo. posicionarse Si quiere, en la guía? hágale. No sé si alguien lo tenga de pronto en una imagen y pueda enviarlo. Es que yo acá en este computador no tengo la guía, entonces no se las puedo compartir en este momento, pero déjenme un segundito, voy a dejar de compartir pantalla, a ver si puedo de pronto por acá la tengo descargada, creo que no. Y si alguien tiene por ahí lo que les digo, pueden descargar, pueden enviarme una imagen, que este computador que les dio ahora. Listo. Voy a dejar de compartir pantalla y ya miramos entonces. Bueno, mientras tanto también recordarles que completen las asistencias. Se llena en 2 links. El profe Javier pues nos ha estado enviando por el chat para que por favor lo enviemos. Hola, buenos días. Profe, Hola. Hola, hola, sí señor. Bueno, por acá nos enviaron ya el ejercicio 4. Voy a copiarlo, lo voy a pegar acá en una diapositiva. Y voy a compartir de nuevo la pantalla. Listo, ¿me confirman ahí si pueden ver la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a leerlo y vamos a interpretar lo que tenemos por acá. Dice, en cada uno de los ítems construir el diagrama de árbol y luego responder las preguntas traduciéndolas antes al lenguaje simbólico apropiado, presentando la ecuación del teorema solicitado y haciendo uso de la calculadora o GeoGebra en los cálculos finales. Vean lo que yo les decía, es muy importante poder traducir al lenguaje simbólico, a ese lenguaje matemático, porque a partir de él pues nosotros vamos a poder resolver el ejercicio más fácil. Dice, teniendo en cuenta la estructura de los payoffs de la eliminatoria UEFA y de las probabilidades indicadas para cada encuentro antes de que se jugara, determine la probabilidad en la ruta C
donde las probabilidades que tenía la selección de Portugal de avanzar a la ronda de encuentro en Turquía era de 0,7, contra Macedonia del Norte era 0,75. Y en un hipotético partido con Italia era más pareja asignándole 0,5. Por otro lado, la probabilidad de avanzar de Italia en un juego contra Macedonia del Norte era 0,85 y en un hipotético juego con Turquía era 0,8. Entonces vean que nos están hablando de una cantidad impresionante de elementos. Hay diferentes países. La cuestión es que usted seleccione la mitad de los países para ubicarlos de primera manera, en la primera parte del diagrama, y al frente coloque los otros países para hacer todas las combinaciones. ¿Listo? Contemos cuántos países tenemos en total. Tenemos Portugal, país 1, Turquía, el país 2, Macedonia del Norte, el país 3, Italia, el país 4, y solo tenemos eso, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Entonces Sí, ubiquemos, profe. por ejemplo, acá a Turquía y ubiquemos por acá, por ejemplo, al segundo país, a Portugal. Portugal. ¿Listo? Y a partir de ellos ya podemos empezar a mirar todas las combinaciones. ¿Turquía contra quién puede jugar? Contra Macedonia, profe. Contra Macedonia del Norte. ¿Contra quién más? Contra Italia. Contra Italia. ¿Listo? Y en un hipotético partido con Italia, asignándole 0,5. Listo. La probabilidad de avanzar a Italia contra un juego de Macedonia del Norte. Entonces vean que acá no nos sirvió escribir tanto Portugal. ¿Por qué? Porque acá me están hablando ya de Italia. Entonces borremos a Portugal y escribamos más bien a Italia. Vale. Entonces, Discúlpeme, sí. instructor, tengo una confusión ahí. Es que yo veo que dice que la selección de Portugal de avanzar en la ronda, el encuentro contra Turquía era, o sea, esa ahí es Portugal-Turquía, si no estoy mal. Ah, Y ok. luego, si no, lo que entiendo dice Sí, luego sí, que sí, sí, Portugal señor. contra Macedonia del Norte, y luego por último Portugal Perfecto. con Italia. Ajá, Entonces, vean que yo me lo comí, no que... leí bien el ejercicio, me comí ese pedacito y ya todo me quedó mal. Muy bien, muchas gracias porque sí, claro, acá al principio nos están hablando de Portugal y Portugal es el que juega contra todos ellos y ahora Italia es el que Sí, juega señor. contra los Y otros. Es muy bien, perfecto. Vean que exactamente. así, Entonces, ok. así empezamos a interpretar. Esa es la idea. Vean que yo, que más o menos tengo experiencia, también me equivoco a ratos. Entonces no tengan miedo que si le quedó mal, listo. Háganlo. Esto de acá es de mucha interpretación. Entonces vean que yo dije, no, Portugal y Turquía, no, porque es que Portugal es el que está jugando contra todos los demás. Y después Italia es el que juega contra todos los demás. Este va a ser el 1, este va a ser el 2 y van a ser, digamos, mis grupos más grandes. Es muy bien ahí el que dio ese aporte. Portugal. Portugal y en otro lado Italia. Italia. Es muy bien. Ahora sí, en la selección de Portugal de avanzar a la ronda en el encuentro con Turquía, entonces Portugal jugó contra Turquía, es de tanto contra Macedonia, es decir, Portugal jugó contra Macedonia del Norte, y en un hipotético partido contra Italia, entonces vean que Portugal también jugó con Italia. Bueno, ahora, por otro lado, la probabilidad de avanzar de Italia en el juego contra Macedonia del Norte, entonces vean que acá ya jugó contra Macedonia del Norte, jugó contra Turquía, Turquía, pero hace falta un partido. ¿Quién me dice cuál es el partido que hace falta? Italia-Portugal. Italia-Portugal, que también ya tengo la probabilidad, ¿cierto? Portugal. Sí, Entonces señor. vean que de esta manera salió nuestro diagrama de árbol. ¿Qué nos falta hacer? Colocar las probabilidades. ¿Listo? Entonces, ese sí ya se los dejo a ustedes, ya está mucho más sencillo, porque acá ya tenemos los valores, acá ya tengo los números, ya tengo todos estos valores que tengo que ubicar en mi diagrama de árbol. Y a partir de eso, pues entonces acá yo ya puedo empezar a analizar las preguntas. ¿Cómo lo Bueno, resuelvo? Acá dicen unos con teorema de probabilidad total, otros con regla de Bayes. ¿Listo? sí, No sé si hay ahí yo alguna tengo duda hasta ahí. una sola, sí, Sí, señor, señor. ahí en el primer punto. No estoy pidiendo Ujú, pues hacerlo, sino es lo que yo interpreto, lo voy a... Dice nomás que tomar entre Macedonia e Italia. ujú.
Yo sé que la probabilidad entre Macedonia e Italia pues es de 0.85, pero aquí usted lo tiene es Italia-Macedonia. ¿Es lo mismo? De que Sí, Italia, de esta Macedonia, manera, yo sé Italia, que hay Italia, dos, Macedonia es lo mismo. O sea, digamos que acá no importa el es orden, exacto, porque listo. si usted juega, si Macedonia Pues, juega contra Italia, es lo mismo que decir que Italia juega contra Macedonia. Ahí no afecta el correcto. orden. Entonces, yo sé que de ahí el ganador obviamente va a ser Italia. Y de ahí me piden que No es entonces luego obvio. que el ganador... Hay una alta probabilidad, pero también hay probabilidad de Bueno, que pierdan, ¿no? es correcto, sí, señor, sí. Pero la probabilidad está más a favor de Italia. O sea, yo tomaría a Italia directamente, ahí donde estoy confundido, contra Portugal. Y sobre esos nomás, esos tres equipos haría la probabilidad total, o sobre todos los cuatro equipos que están ahí. ¿Qué es lo que pasa? A eso es lo que yo Y eso es un voy. consejo para todos, para que no tengamos ese error, y es que a veces nosotros decimos, como la probabilidad más alta es para uno, ¿significa que se ya ganó? No, porque no es un evento seguro. El único evento que yo puedo decir sí va a ocurrir es cuando hay una probabilidad del 100%. Acá hay probabilidad de que pierda, entonces para hacerlo tengo que hacer todas las cuentas. ¿Qué tengo que utilizar? El teorema de la probabilidad total, ahí me lo están diciendo. Eh, Me dicen, considerando solo el juego entre Macedonia e Italia y luego el Portugal, con el ganador de ellos, utilice el teorema de probabilidad total para encontrar la probabilidad de que Portugal ganara la ruta. Entonces, yo quiero encontrar la probabilidad de que gane Portugal. ¿Y eso qué significa? Pues va a ser la probabilidad de que Portugal gane contra Macedonia, de que Portugal gane contra Italia, ¿cierto? Entonces ahí ya se me arma la ecuación que yo les mostré al principio de probabilidad total. ¿Listo? Ahí yo no puedo decir, no, ya seguro que ganó Portugal o ya seguro que ganó Italia, porque existe la probabilidad, la posibilidad de que pierda. Lo único que yo puedo decir que estoy totalmente seguro es cuando hay una probabilidad del 100%. Y acá pues ninguna nos lo está mencionando. ¿Listo? Bueno, entonces vean Sí, que ya ahí ahí le ya... entienden esa, sino como el Ujú. enunciado dice que tomando solo el juego entre Macedonia e Italia, pero entonces ahí habla como si solo tomara en cuenta nomás ese juego entre Macedonia e Italia y luego el que gane entre ellos dos, pues lo tomo con Portugal. Y de eso sacar la probabilidad total, ¿no? Pero eso ya me está diciendo que nomás tome los que van a jugar con Portugal y sacar la probabilidad de que gane que él gane entre esos tres. Pues ahí es donde tengo yo un revuelto, sinceramente, Sí, y ya mi consejo es coja ese yo, enunciado y desglóselo, desestructúrelo, haga si quiere un diagrama en chiquitico para que lo ayude a entender. ¿Qué es lo que sucede? Para que Portugal gane, tiene que ganar en en los posibles escenarios. ¿Cuáles son? Un posible escenario es que Italia gane y Macedonia pierda, lo que significa que Portugal tiene que jugar contra Italia. Ese es un escenario. Y el otro escenario es que Italia juegue contra Macedonia, gane Macedonia y entonces Portugal tenga que ganar sobre Macedonia. Vea que ahí hay dos posibles alternativas, que es lo que se pide en esta probabilidad total. La probabilidad total va a ser la suma de las dos posibilidades, de que gane contra Macedonia, que ya, gane contra Italia, analizando pues que puede ah, ganar Italia eso o puede ganar es lo que Macedonia. yo listo, ¿Listo? muchísimas gracias, ya entendí, ya salí de la duda, muchísimas gracias. Ahora sí la entendí Listo, perfectamente. pues. Listo, eso es lo que yo tenía Bien. ahí la duda y ya sé que solo es entre esos tres equipos. Listo, eso es lo Ujú. que yo Sí, pedía, señor. entre Italia, Portugal y Macedonia. Listo, listo. Muchas Exacto. gracias, instructor, muy amable. Listo. Bueno, Doctor, entonces, buenos pues, días. señora, ¿me escucha? Habla Joana Viveros. Yo tenía la misma duda que con la que está relacionándose el compañero, pero yo realicé pues el ejercicio, pero no lo subí al foro porque yo decía que me daba pena. Em, yo hice la relación entre los tres, entre Portugal e Italia, o sea, entre los tres equipos que me estaban dando, pero no lo hice con la probabilidad total. Lo que hice fue hacerlos por separados, porque pues pensaba como que tenía que salir el ganador. Entonces yo quería hacerle la consulta si de esa forma daba o mejor lo hago con la teoría pues, de probabilidad total que nos está dando en este momento, o las comparo. Sí, ahí la idea es tratar de hacerlo no, háganlo con el teorema de probabilidad total, que como tal es lo que me están diciendo acá en el ejercicio. ¿Listo? Ok, doctor, Porque muchas bueno,
Si lo hace de otra manera y lo hace con probabilidad total, puede que le dé lo mismo. En este caso, pues las dos maneras son equivalentes, pero pues como tal la guía pide el teorema de probabilidad total, entonces preferiblemente hagámoslo de esa manera. Bueno, señor, muchas gracias. Listo. Listo, no sé si haya alguna otra pregunta. Sí, señor. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, pues yo soy de su grupo. Lo que pasa es que yo analicé el ejercicio tomando como evento A el enfrentamiento entre Macedonia e Italia y como evento B el enfrentamiento de Portugal con el ganador de ellos. No sé si lo esté haciendo bien de esa manera. Es decir, los dos grandes que llamamos, que estamos llamando acá en esta clase, yo tomé a Italia y a Macedonia. La Sí. probabilidad de que ganara Italia, la probabilidad de que ganara Macedonia. Ujú. Y como eventos pequeños, por así decirlo, tomé que ganara Portugal o que perdiera Portugal contra Italia o que ganara Portugal o que perdiera Portugal contra Macedonia. No sé Sí. si de esa manera está bien hecho. Sí, perfecto, sí, señora, sí está bien. Ok, lo que pasa, profe, es que su merced ya me dio Sí, una señor. retroalimentación. Me indica que Ujú. pues tengo una equivocación, pero lo que yo he visto acá es que pues lo estoy haciendo bien y he hecho muchos ejercicios de internet y lo aplico de la misma manera y todo me sale bien. Entonces no sé en qué me esté equivocando, De no sé acuerdo. si Voy a de pronto- revisar. De pronto claro. puede haberse equivocado en la ubicación de los números. Pero así como me lo menciona, Sí, está bien. O sea, Macedonia, Italia, luego Portugal, sí, Macedonia o Portugal, Italia. tal cual, sí señor. Y su Ujú. merced incluso me dice, en el numerador está mal. Sin embargo, pues yo Exactamente. estoy usando el diagrama de árbol y toda la vaina y no encuentro la equivocación. Incluso le escribí por Skype, entonces no sé si finalizado este CIPA, para no extenderme más, su merced me pueda dar una respuesta por Skype o podamos hablar por ahí para, Listo. pues, como poder identificar de verdad dónde me estoy equivocando, porque pues todo lo que usted está explicando yo ya lo tengo súper claro y ya Sí, lo he hecho señor. con otros ejercicios. Dale. No, estoy casi seguro que es un problema ahí de ubicar los números, pero listo. Ya ahorita revisamos entonces ahí por internet. Listo, profe. Vale, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, yo creería que ya podemos dejar hasta acá el CIPAS. Espero pues que haya sido muy significativo para ustedes, que a partir de esto ya puedan interpretar muchísimo mejor el ejercicio, que ya puedan solucionarlo y sobre todo pues que logremos aprender, que es lo más importante en este proceso. Entonces, pues agradecerles a todos por la asistencia. Por favor, no olviden llenar los links de asistencia. Ya el profe Javier los ha estado llenando, enviando constantemente en el chat. Entonces, para que por favor los envíen, ¿vale? Entonces, que estén muy bien. Feliz día para todos y nos estaremos charlando en una próxima oportunidad. Hasta No, luego. muchas gracias, profesor, por toda su explicación y su paciencia con nosotros. Tranquilos y no tengan miedo que la probabilidad es muy bonita. A veces es enredada, como dicen ustedes, entender esos enunciados, poder diferenciar, poder entender cómo ubicarlos, pero es cuestión de práctica. Entonces no le Profe, tengan miedo y practiquemos. Señor. ¿será que tú nos puedes dejar tu Sky en el chat, porfa? Bueno, ahí sí la cuestión es que nos dirijamos al tutor que tenemos asignado en campus. Digamos, yo lo hago, este es IPA general, sin embargo, ya en campus y en Skype nos dividimos por los diferentes tutores. Entonces, los que están en mi grupo, ellos ya tienen el Skype, los que están en otros grupos con otros profes, pues ya pueden escribirles directamente a ellos. Tutor, disculpe, la Ah, grabación bueno, ustedes le profe. envían algún link. Sí, señor, la grabación más o menos lunes, martes se estarán subiendo a los foros y se les envía también de pronto por mensajería interna y por correo para que puedan